Muy buenos días. El trabajo práctico de hoy es acerca de respiración. Eh, Como saben, tienen los libros disponibles para bajarlos ahí en la página de la cátedra, y además tienen disponible la guía de estudio, ¿sí?, correspondiente a respiración. También tienen las guías de estudio de temas anteriores. Estas guías les van a servir para que se puedan organizar al momento de preparar los parciales o la materia, ¿sí? Como ven, la respiración es el conjunto de reacciones mediante las cuales los carbohidratos sintetizados por la fotosíntesis son oxidados a dióxido de carbono y agua, y la energía liberada se transforma mayoritariamente en ATP. Entonces tenemos el oxígeno del aire más una molécula de hexosa, el azúcar, un azúcar, va a convertirse en agua y en dióxido de carbono, y además va a liberar energía en forma de ATP y de calor. Esta movilización de compuestos orgánicos y su oxidación controlada se usa para liberar energía. Esta energía se va a usar para el mantenimiento y el desarrollo de la planta, es decir, para mantener estructuras que la planta ya tiene y a su vez para generar más estructuras. Por lo general, el ATP se usa para el crecimiento de órganos, el crecimiento de la planta en general, para el mantenimiento de las estructuras existentes, para el transporte de metabolitos, iones y, como les decía, a su vez para generar más estructuras. En presencia de oxígeno, el resultado final es dióxido de carbono y agua. Pero, ¿qué sucede en ausencia de oxígeno? ¿Qué proceso se lleva a cabo? La fermentación, ¿sí? La fermentación va a generar ácido láctico o etanol según el tipo de fermentación que sea. Vamos a avanzar un poco más. Las células respiran continuamente, absorbiendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono. En eso estamos de acuerdo. La respiración global puede ser representada por la ecuación donde una hexosa más 6 moléculas de oxígeno dan como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 686 kilocalorías por mol. También la respiración se puede definir como un conjunto de reacciones de óxido-reducción, ¿sí?, mediante las cuales ciertos compuestos, en este caso vemos una hexosa, son oxidados hasta transformarse en dióxido de carbono y agua. Esta energía, la mayoría, queda atrapada en moléculas de ATP, dijimos, que pueden ser usadas para otras funciones, como vimos anteriormente. Además de una hexosa, hay otros sustratos que pueden ser oxidados. Por ejemplo, los carbohidratos vimos que pueden ser oxidados. Tenemos lípidos, tenemos ácidos orgánicos y tenemos proteínas. Estos difieren en su grado de oxidación. Si nosotros medimos la cantidad de dióxido de carbono producido por cada molécula de oxígeno que se consume en la respiración, podemos obtener alguna pista o algún indicio de qué clase de sustrato se está oxidando. Esto se denomina cociente respiratorio, y es la cantidad de moles de dióxido de carbono producido dividido la cantidad de moles de oxígeno absorbido. Cuando el carbohidrato que se oxida completamente, el cociente respiratorio va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque son 6 moléculas de oxígeno, van a dar 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces se consumen 6 de oxígeno y se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono. Si hacemos la relación 6 moléculas de dióxido de carbono divididos 6 moléculas de oxígeno,
me da un cociente respiratorio de 1. Entonces, cuando el cociente respiratorio es 1, yo sé que la planta está respirando, o lo que se está oxidando es un carbohidrato. Cuando se oxidan grasas, proteínas u otros compuestos que están altamente reducidos, el cociente respiratorio es menor que 1. Por ejemplo, en este caso tenemos una grasa que es el trioleato de glicerol. Fíjense que para poder oxidarlo se necesitan 83 moléculas de oxígeno y esto libera 57 moléculas de dióxido de carbono. Entonces el cociente respiratorio es 0,69, es decir, es menor que 1. Entonces cuando el cociente respiratorio es menor que 1, yo puedo inferir que lo que se están oxidando o lo que está respirando son grasas o proteínas o compuestos que son altamente reducidos. Si los compuestos están parcialmente oxidados, el cociente respiratorio es mayor a 1. Por ejemplo, en el caso del ácido cítrico, fíjense, consume 4 moléculas y medio de oxígeno y libera 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces el cociente respiratorio me da 1,33, o sea que es mayor que 1. En definitiva, para lo que me sirve el cociente respiratorio es para tener una idea de qué sustrato se está oxidando. Existen diversos factores que pueden afectar la intensidad respiratoria. Tenemos factores externos y tenemos factores internos. Entre los factores externos tenemos la temperatura. Entre 10 y 40, por lo general aumenta la respiración y después disminuye por desnaturalización de las proteínas. Aproximadamente en temperaturas superiores a los 45 ocurre la desnaturalización y además la pérdida de funcionalidad de las membranas. Y temperaturas cercanas a 10 o a 5 disminuye la tasa respiratoria porque primero porque el oxígeno pierde solubilidad y luego por la fluidez de las membranas. Por otro lado tenemos el agua. Si hay poca agua, ¿qué creen ustedes que sucede? ¿Se acuerdan del trabajo práctico de potencial hídrico? Un déficit de agua afecta los procesos metabólicos. Como el agua es el vehículo natural de los sustratos, la ausencia de agua va a producir una disminución en la tasa de respiración. Entonces el tejido seco o más deshidratado tiene una tasa de respiración más baja que el tejido hidratado. El oxígeno, por supuesto el oxígeno es importante porque es el aceptor final de la cadena de transporte mitocondrial y su disponibilidad en el interior del tejido a veces suele ser un limitante de la tasa respiratoria. Entonces, para que haya una alta tasa de respiración necesita tener una buena oxigenación. El dióxido de carbono. Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta entre 1 al 5%, la respiración disminuye un 50%. Generalmente, un aumento en la concentración de dióxido de carbono hace que se cierren los estomas. Entonces, esto hace que disminuya el intercambio gaseoso. La luz afecta a la fotosíntesis y así afecta indirectamente a la respiración. ¿Por qué? Bueno, porque la fotosíntesis es la que se va a encargar de formar los azúcares que se van a respirar posteriormente. También tenemos la presencia de sales minerales. Las sales, cuando las raíces absorben sales minerales, la tasa respiratoria aumenta. Esto es debido a que se gasta energía para absorber sales o iones y este requerimiento se solventa aumentando la respiración. Este fenómeno se llama respiración salina. Y entre los factores internos de la planta tenemos la disponibilidad de sustrato. Si aumenta la fotosíntesis, aumenta la respiración. Ahora, ¿cómo se distribuye la fotosíntesis
teniendo en cuenta que hay hojas que están más altas en una planta. Estas tienen mayor exposición a la luz, las hojas que están más altas, por lo tanto tienen una mayor respiración. Otro factor interno es el tipo de órgano y el estado metabólico. El tipo y estado metabólico, como regla general, los más jóvenes respiran más que los senescentes. Los tejidos en desarrollo respiran más que los tejidos maduros. Y los tejidos también que más respiran son los que efectúan otras actividades metabólicas. Como hablábamos de la raíz, por ejemplo, que absorbe sales. Los que tienen una actividad metabólica, tienen una mayor tasa respiratoria que los que están en descanso. Los tejidos, órganos, plantas jóvenes en pleno crecimiento tienen tasa de respiración elevada. Esta elevada tasa respiratoria se debe a la alta demanda de esqueletos carbonados para crear nuevas estructuras. Por lo tanto, mayor es la demanda energética y mayor va a ser la tasa de respiración en un tejido vegetal. A medida que la planta se va desarrollando y envejeciendo, esta demanda se reduce y la tasa de respiración también va disminuyendo. Eso en cuanto a la edad de la planta. Y también tenemos efectos mecánicos. Para curar o reparar algunas heridas, en 1857, Pasteur se dio cuenta que el proceso metabólico de las levaduras era afectado por el oxígeno. Un bajo tenor de oxígeno favorecía la fermentación y un alto tenor de oxígeno inhibe la fermentación, estimula la respiración oxidativa y también promueve el uso del carbono de los azúcares para las reacciones de síntesis. El efecto Pasteur entonces está dado por una concentración de oxígeno a la cual la intensidad respiratoria se reduce al mínimo y la fermentación también. Estas concentraciones se encuentran en torno a 3 y 5% de tenor de oxígeno y esto permite la conservación de alimentos. Entonces, entre el 3 y 5% de tenor de oxígeno hay una disminución en la tasa respiratoria y también en la fermentación. Bueno, para hacer las determinaciones de la respiración existen varios métodos. Respirómetros a presión constante, respirómetros a volumen constante, que es el método de Warburg, respirómetros a volumen constante con electrodo de oxígeno y titulación del dióxido de carbono liberado. El objetivo del trabajo práctico de hoy es evaluar de modo cualitativo el efecto de la temperatura sobre la intensidad de la respiración. Preparamos primero una solución indicadora de dióxido de carbono que contenga unas gotas del indicador rojo cresol. Si ustedes recuerdan, el pH va desde el 1 al 14, ¿sí? Y tenemos una zona ácida que abarca del 1 al 6 y una zona alcalina que va entre 8 y 14. Y el 7 es considerado pH neutro. La solución indicadora que vamos a preparar tiene un pH de 8,1, es decir, es alcalino pero cercano al neutro, o sea, podríamos decir que está en la zona neutra todavía. Tiene un pH de 8,1 y es color púrpura. Si se acidifica, es decir, si baja el pH, si se hace ácido, se torna color amarillo o vira al color amarillo. Si se hace alcalino, vira a un color púrpura más intenso. ¿Cómo funciona la solución indicadora de dióxido de carbono que preparamos?
Dijimos que tenía pH 8, o 8,1 en realidad, pero es como decir que tiene pH 8 y es de color púrpura. Si se acidifica, vira o cambia al color amarillo. Si se alcaliniza, cambia a un color púrpura más intenso. Uno de los productos de la respiración es el dióxido de carbono. ¿Qué sucede cuando éste se disuelve en agua? Cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido débil, entonces en agua se disocia en carbonato ácido y en un protón. Esto hace que disminuya el pH de la solución en el cual se disuelve el dióxido de carbono. Entonces el pH baja. ¿Sí? Entonces, poco dióxido de carbono disuelto, que significa que hay poca respiración, más lento vira al color amarillo. Mucho dióxido de carbono disuelto quiere decir que hay mucha respiración, más rápido va a virar al color amarillo. ¿Se entiende ahora cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir el efecto de la temperatura? Vamos a poner a respirar unas semillas a diferentes temperaturas y vamos a medir la velocidad que tarda en virar al color amarillo. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Primero vamos a dejar un tubo con unos mililitros de la solución indicadora para tenerlo de referencia. Vamos a cerrarlo con un tapón de goma para que no intercambie gases con el ambiente y cambie de color. Y después sigan las instrucciones del JTP y van a armar un dispositivo como el siguiente. La idea es que las semillas respiren y ese dióxido de carbono que liberan burbujee dentro de la solución indicadora que ustedes ven a la derecha. Para esto debemos asegurarnos que todo el aire que pase esté libre de dióxido de carbono. Para esto se agrega un frasco donde se hace burbujear el aire que viene del aireador de pecera. Este aire que viene del aireador de pecera viene con oxígeno y con dióxido de carbono. Se hace burbujear en el frasco que contiene hidróxido de sodio al 25%, así el dióxido del carbono del aire reacciona con el hidróxido de sodio y queda ahí atrapado y pasa solamente el oxígeno, que le va a servir en la respiración a las semillas. Luego ponemos una trampa de agua para evitar que si llega a salpicar o a pasar algo de hidróxido de sodio no dañe las semillas. El frasco que contiene las semillas debe estar en un recipiente con agua alrededor para que mantenga la temperatura durante el experimento, para asegurarnos que la temperatura sea constante mientras realizamos las mediciones. Finalmente, el aire que sale del contacto con las semillas solo contiene el dióxido de carbono generado por la respiración de estas semillas. Al disolverse en la solución indicadora, si hay dióxido de carbono va a virar al color amarillo. Ahora, ¿de qué depende que vire a una mayor o a una menor velocidad? Es decir, en mayor o menor tiempo. Va a depender de la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve por minuto. O sea que es un indicador de la velocidad de la respiración. Fíjense, el flujo de aire va desde la pecera, luego hay un aire sin dióxido de carbono porque el dióxido de carbono quedó atrapado en el hidróxido de sodio, y finalmente hay un aire, sale el aire con dióxido de carbono de la respiración, y ese dióxido de carbono es el que va a cambiar el color de la solución indicadora. 2. Colocamos las semillas. Una vez que preparamos todo el dispositivo, colocamos las semillas que ya tienen 2 días de germinado en el frasco correspondiente, se tapa y se ponen en un baño de agua termostático a 40 grados. La temperatura se va a mantener agregando agua fría o agua caliente, ya sea para 40, para 30, 20 o para 10 grados.
El aerador de pecera, que dijimos que es lo que va a hacer circular el aire, se enciende y lo primero que se va a lograr es que circule y que burbujee constantemente en la solución de hidróxido de sodio. Una vez que nos aseguramos que burbujea en el hidróxido de sodio, terminamos de armar el dispositivo y controlamos que al final esté saliendo también el aire, es decir, en la cánula ya que sale del frasco de las semillas debería estar saliendo también una corriente de aire, que sería el aire con el dióxido de carbono. Finalmente colocamos 10 mililitros de la solución indicadora en el frasco y hacemos burbujear el dispositivo en él. Los datos que se tienen que evaluar son el color al final que toma la solución al final, el tiempo que tarda en alcanzar ese color y tienen para anotar algún comentario o alguna cosa que les haya llamado la atención. En la guía tienen el cuadro que ustedes van a completar, tienen la especie, porque en los diferentes trabajos prácticos podemos utilizar diferentes especies, puede ser maíz, puede ser poroto, puede ser soja. Entonces es importante que cuando vayan a registrar los datos pongan la especie con la cual trabajamos. Tiene las temperaturas también, como dijimos, el color final de la solución indicadora, el tiempo y las observaciones. Bueno, acá tenemos algunas fotos de los trabajos prácticos realizados anteriormente. Fíjense a la izquierda abajo tenemos la bomba de aire. Esta va a inyectar aire en los diferentes equipos que tenemos armados. En este caso tenemos 3 lotes de semilla y cada una está a una temperatura diferente. Ven donde se inyecta el aire y tenemos los diferentes frascos. Al fondo el frasco con semillas germinadas. Un poco más hacia acá tenemos la trampa de agua y un poco más hacia acá tenemos el hidróxido de sodio al 25%. Esta es una foto del dispositivo armado. Tenemos, fíjense, semillas, 2 días de germinadas. En este caso trabajamos con semillas de maíz. En la foto del medio tenemos el frasco que contiene hidróxido de sodio y la trampa de agua. Y también en la derecha podemos ver el frasco con las semillas. En esta fotografía podemos ver nuevamente el frasco con semillas y burbujea en la solución indicadora. La foto del medio tenemos una foto donde se ve un poco mejor la marcha, que es el hidróxido de sodio. Luego tenemos la trampa de agua. El aire sin dióxido de carbono pasa al frasco que contiene las semillas y este burbujea en la solución indicadora. Para que vean el color de la solución indicadora se corresponde con el tubo del medio que ven en esa fotografía. Ese es el color de la solución indicadora. Si se acidifica, la solución indicadora vira a amarillo. Y si no, si se alcaliniza, la solución vira a un púrpura brillante. Resultados. Finalmente en esta diapositiva tenemos los resultados del trabajo práctico de hoy. Fíjense, la especie con la que trabajamos es el maíz. Y todas las soluciones indicadoras viraron al amarillo, pero lo hicieron en diferentes tiempos. Para 10 grados, 2 minutos 45 segundos. Para 20 grados, 1 minuto 45 segundos. Para 30 grados, 45 segundos. Para 40 grados, 1 minuto 30 segundos. Si bien vemos que todos llegaron al color amarillo, quiere decir que todos produjeron dióxido de carbono como producto de la respiración. Ahora, no todos llegaron al mismo tiempo. Vemos que hay diferencia en el tiempo de viraje. ¿A qué se debe esta diferencia? A la tasa de respiración. Los que respiraron más rápido son los que produjeron dióxido de carbono más rápido y por lo tanto la solución indicadora viró
más rápido. Entonces, ¿por qué creen que varía la tasa respiratoria en función de la temperatura? Evidentemente porque la temperatura afecta los sistemas enzimáticos. Pero también hay una relación con la especie. ¿De qué manera? Y bueno, la especie tiene una temperatura óptima para su desarrollo. Entonces esta temperatura óptima es en la cual va a tener una tasa de respiración óptima. Entonces, por eso es de esperar justamente que a 30 grados el maíz tenga una elevada tasa respiratoria y a nosotros nos dé que tarda mucho menos que en los otros tratamientos en virar al color amarillo. Con esto damos por finalizado el trabajo práctico de hoy.